Primer grado. Historia. La Revolución Francesa. Valores de ayer y hoy. Yo soy Sebastián Fuyú y me da mucho gusto saludarlos y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa 2. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El día de hoy nos acompaña la maestra María del Carmen Pastrana Sánchez, que imparte la asignatura Historia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Es un gusto saludarles en una sesión más. Hoy continuaremos con el tema de la Revolución Francesa, perteneciente al bloque 1, haciendo énfasis en valorar su importancia e influencia en los ámbitos político, económico, social y cultural en la actualidad. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de esta sesión. También les invito a preparar lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas para que puedan anotar las ideas principales, así como las preguntas y reflexiones que puedan surgir a lo largo de la sesión. No olviden tener a la mano su libro de texto de historia. El tema que abordaremos se localiza en el bloque 1. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Como hemos visto a lo largo de las sesiones de la semana, la Revolución Francesa marcó el comienzo del desarrollo en Europa de la monarquía constitucional, una nueva forma de regular la vida de la sociedad que dio un lugar diferente al ciudadano y le reconoció sus derechos, que se consideraron intransferibles y universales. Pero si no mal recuerdo, maestra, la Revolución Francesa trastocó diversos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, al cambiar las apariencias en la vestimenta de hombres y mujeres, ¿no es así? Vamos a averiguarlo. Te invito a leer conmigo el siguiente texto que nos habla precisamente sobre esto. Uno de los ejemplos más reveladores de la invasión pública del espacio privado es la omnipresente preocupación por la vestimenta. Desde el momento de la inauguración de los Estados Generales en 1789, esta adquirió un significado político. Así, por ejemplo, Michelet describía la diferencia entre los sobrios diputados del tercer estado que marchaba a la cabeza de la procesión de inauguración. Una masa de hombres vestidos de negro, modestos en sus ropas, y el brillante y reducido grupo de diputados de la nobleza con sus sombreros adornados con plumas, sus encajes y sus adornos dorados. La consecuencia de esto fue, según el inglés John Moore, que una gran sencillez o más bien pobreza en el vestir llegó a ser considerada como una indicación de patriotismo. En 1790, las revistas de moda publicaron la descripción de un traje estilo Constitución para mujeres, que en 1792 se convirtió en el traje llamado de la igualdad, con gorro muy de moda entre los republicanos. Según el Journal de la Mode et du Goût, la Gran Dama de 1790 llevaba los colores listados de la nación y la mujer patriota llevaba el paño de color azul real con un sombrero de fieltro negro, cintillo y cocarde tricolor. La moda para los hombres no estaba definida con tanta precisión, por lo menos inicialmente, pero la vestimenta se convirtió rápidamente en un sistema con una gran carga semiótica. Se podía identificar a los moderados y a los aristócratas por el desprecio que sentían hacia el uso de la cocarde. A partir de 1792, el gorro rojo, la carmañola y los pantalones largos parecían definir al sans-culotte
o lo que es lo mismo, al sentimiento republicano verdadero. La vestimenta adquirió una carga política tal que la convención tuvo que reafirmar en octubre de 1793 la libertad de vestimenta. El decreto en sí mismo parece inofensivo. Ninguna persona de uno u otro sexo podrá obligar a otro ciudadano o ciudadana a vestir de un modo determinado. Son pena de ser considerado y tratado como sospechoso. Pero la discusión en la convención revela que el decreto estaba dirigido particularmente contra los clubes de mujeres, cuyos miembros llevaban gorros rojos y obligaban a otras mujeres a imitarlas. En opinión de los diputados, la politización de la vestimenta amenazaba con subvertir la definición misma del orden sexual en esta fase, la más radical de la revolución, correspondiente al periodo de descristianización. El Comité de Seguridad General temía que las disputas sobre las vestimentas formaran parte de un proceso de masculinización de las mujeres. Hoy piden el bonete rojo. No se limitarán a eso. Pronto exigirán el cinturón con las pistolas. Las mujeres armadas serían entonces aún más peligrosas en las largas colas del PAN. Y lo que era peor, para aquel entonces ya estaban constituyendo asociaciones. Fabre de Yantin señaló que estas sociedades no estaban en absoluto formadas por madres de familia, hijas de familia, hermanas que cuidaban de sus hermanos o hermanas de corta edad, sino por una especie de aventureras, de caballeros errantes, de muchachas emancipadas, de granaderos femeninos. El aplauso que interrumpió a Fabre demostró que había tocado una fibra sensible entre los diputados, los cuales suprimieron todos los clubes de mujeres porque corrompían el orden natural. Esto es, emancipaban a las mujeres de sus identidades exclusivamente familiares, privadas. Como dijo Chaumet, ¿desde cuándo resulta normal ver a la mujer abandonar los cuidados píos de su hogar, la cuna de sus hijos, para subir en la plaza pública a la tribuna de las arengas? Las mujeres eran consideradas como la representación de lo privado y todos los hombres, salvo contadas excepciones, rechazaban su participación activa en cuanto mujeres en la esfera pública. ¡Qué interesante, maestra! La libertad de vestirnos como queramos es algo que difícilmente nos cuestionamos, pero ahora que me pongo a reflexionar al respecto, pienso que la vestimenta es una manera de identificar claramente las desigualdades económicas y sociales. Efectivamente, a partir de la reflexión de la lectura, les invito a dialogar con sus compañeros o familiares. ¿Por qué cambió la forma de vestir tanto para hombres como para mujeres durante la Revolución Francesa? ¿Cuál es la importancia del vestido como testimonio para la historia? Seguramente será interesante comentar su reflexión con sus familiares a partir de sus respuestas. A continuación, les invitamos a observar la siguiente imagen, guiándose con las siguientes preguntas. ¿De qué trata la imagen? ¿Quiénes aparecen en ella? ¿Cómo están vestidos y por qué creen que usan esa indumentaria? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué creen que lo están haciendo? ¿Qué valores del pensamiento liberal se reflejan en la imagen? La pintura es la libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, pintada en 1830, que representa la Revolución de Julio de 1830, pero que evoca la Revolución Francesa de 1789, con la cual se proclamaron los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad, impulsados por la República, expresión histórica y concreta del pueblo ciudadano. La libertad está personificada por una mujer descalza, con una túnica amarilla rasgada y ceñida a la cintura,
y en la cabeza un gorro, símbolo de los sans-culottes militantes de la Revolución Francesa pertenecientes a la clase baja. ¿Recuerdan la vestimenta que se mencionó en la lectura al inicio de la sesión? Sí, mencionaba que tanto hombres y mujeres republicanos usaban un gorro o bonete rojo, pero principalmente se destaca el rechazo de la participación de las mujeres en la esfera pública. Efectivamente, pero en la imagen vemos a una mujer sosteniendo la bandera de Francia, cuyos colores también se identifican con el lema de la revolución: libertad, igualdad, fraternidad. Además, lleva en la otra mano una bayoneta y guía al pueblo hacia la defensa de la libertad y a la victoria. Además, acompañada por el pueblo, representada por la clase trabajadora, la burguesía, niños y jóvenes. Para entender este proceso, les proponemos las siguientes preguntas para que se guíen a lo largo de la sesión. ¿Cuál es la importancia y el legado de la Revolución Francesa en la actualidad? ¿En qué aspectos están presentes? ¿Cuál era el escenario de los derechos humanos en el siglo XVIII? ¿Cuál era la situación de hombres y mujeres y cómo es el escenario actual de los derechos humanos? Para conocer un poco más sobre la importancia de la Revolución Francesa en la actualidad, los invito a escuchar y ver el siguiente video. Este cuadro representa la toma de la Bastilla. ¿Ahora eres experto en pintura francesa del siglo XVIII? No, pero eso dice aquí. ¿Quién es el pintor? Jean-Pierre Well. Me puedo imaginar al pueblo francés luchando contra los soldados que custodiaban esta fortaleza. Parece un castillo medieval. En realidad lo era, pero para esa época funcionaba como cárcel. Dicen que era un símbolo de la monarquía francesa. Esa pintura parece no estar terminada. Tienes razón. Aquí dice que Jacques-Louis David no terminó la obra porque mucha de la gente que está representada fue desapareciendo durante la Revolución Francesa. Y otros fueron considerados enemigos de la Revolución, lo que lo desmotivó para terminar su obra. ¿Y qué representa? Un juramento hecho entre los diputados del Tercer Estado para dotar a Francia de una constitución. Fue un acontecimiento fundador de la democracia francesa. Originó el establecimiento de la separación de poderes y de la soberanía nacional. Ahí surgió la Asamblea Nacional Constituyente, que votó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en agosto de 1789. También dice que el título de la pintura es porque la reunión tuvo lugar en un gimnasio donde se jugaba el juego de pelota, pues el rey Luis XVI les había impedido deliberar dentro del Palacio de Versalles, cerrándole sus puertas. La sociedad francesa de finales del siglo XVIII estaba constituida en una monarquía. El rey ejercía el poder absoluto y contaba con el apoyo de la nobleza y el clero. Estos dos sectores de la sociedad eran propietarios de grandes extensiones de tierra, no pagaban impuestos y recibían la contribución que hacían otros grupos de la sociedad. La burguesía, conformada por los comerciantes que habían adquirido mayor peso económico, pero que no podían acceder a los cargos políticos, hizo suyas las ideas de los enciclopedistas, ideas que hasta la fecha persisten y que influyeron a nivel mundial, tales como la creación de un gobierno sin privilegios para ningún grupo social y electo por el pueblo. La absoluta separación entre iglesia y gobierno, como sucedió tras la Guerra de Reforma en México. Gobernarse mediante una constitución que contemplara los principios legales de la sociedad y de la que se derivaran leyes y reglamentos. La división y equilibrio del poder con 3 niveles de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Dar a todos los hombres garantías y derechos basados en los ideales de libertad.
igualdad y fraternidad. Esta pintura sí la reconozco. Es de Eugène Delacroix. Creo que es la representación más clara de los ideales de la Revolución Francesa. Tienes razón, aunque en realidad representa una escena del 28 de julio de 1830, en la que el pueblo de París colocó barricadas en las calles y se levantó en armas contra el rey Carlos X de Francia por haber disuelto el Parlamento y tener la intención de restringir la libertad de prensa. Yo la veo y sí pienso en libertad, igualdad y fraternidad. Aunque no es común hablar de fraternidad, a lo largo del tiempo, junto a la igualdad y libertad, juntos o separados, estos ideales han sido una influencia en las constituciones de los gobiernos democráticos. La libertad, entendida como el derecho que un pueblo tiene para elegir a sus autoridades, supone el derecho de cada individuo de participar en la elaboración y adopción de las decisiones que le conciernen por ser ciudadano. Y también entendida como libertad de expresión, libertad de culto, libertad económica. La igualdad se establece como principio democrático. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley y la sociedad. Para alcanzarla, es necesario eliminar todo tipo de discriminación. El ideal de la fraternidad supone asumir que los conflictos entre grupos deben ser tratados de manera pacífica y mediante procedimientos legales capaces de integrar, negociar y concentrar soluciones colectivas legítimas y aceptables para todos. Me quedé tan emocionada con todo lo que las pinturas nos transmiten que me puse a investigar y encontré este documento. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue escrita en 1789 durante la Ilustración, después de la independencia de Estados Unidos y justo al inicio de la Revolución Francesa. El 26 de agosto, casi un mes después de la toma de la Bastilla, que ocurrió el 14 de julio de 1789. ¿Ven cómo la toma de la Bastilla fue un acontecimiento muy importante en la Revolución Francesa? Claro, supone el fin del antiguo régimen y el inicio de una época de cambios. ¿Pero qué dice esta declaración? Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esto ahora suena tan obvio. Pero acuérdate que en esa época había una gran desigualdad entre la nobleza y el pueblo. Escuchen, artículo cuarto. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Artículo 11. La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo giraba en torno a la libertad, A la igualdad. Y a la fraternidad. Seguro que todas esas ideas influenciaron la conocida frase de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en Red Conociéndonos. El día de hoy estoy frente a la cámara porque quiero agradecer a Diego y a Perla que me invitaron a ir con ellos a una magnífica exposición de pintura francesa. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Compañeros, sigo maravillada por las pinturas que vimos hoy. Es impresionante ver cómo los artistas logran transmitir tantas emociones e ideas por medio de los colores y las formas. Y cómo hay acontecimientos que marcan la historia, ya sea en una pintura, en la literatura, en la política y en la sociedad. Muchas de las pinturas que vimos están relacionadas a la Revolución Francesa. Y otras, aunque se refieren a hechos posteriores, reflejan cómo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad por los que se lucharon en la Revolución Francesa habían sido una influencia incluso hasta nuestros días. Yo creo que es un buen momento para darse un abrazo. Los invitamos a que lean la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento
tuvo una trascendencia histórica a nivel mundial, pues influyó en varias de las constituciones actuales. Y también lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente a partir de 1948. Liberté, égalité, fraternité. Como escuchamos y vimos, los revolucionarios franceses plantearon la necesidad de crear un sistema liberal basado en el respeto a los derechos del hombre, considerados como derechos naturales, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley. Para ello, era necesario dividir el gobierno en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, normados y articulados a partir de una constitución donde la soberanía no pertenecía al rey, sino a los habitantes del país, ahora denominados ciudadanos. Habría que conformar una sociedad sin privilegios ni estamentos y establecer los derechos políticos de los franceses: igualdad ante la ley, libertad política ante el Estado y defensa de la propiedad privada. ¿Creen que alguna de estas ideas y principios está presente en nuestro país actualmente? Esto significó un cambio sustancial en la estructura social y política de Francia, porque con el reconocimiento de la igualdad ante la ley, se eliminaban los privilegios del clero y de la nobleza, destruyéndose así la base legal del antiguo régimen. Los principios que identifican al movimiento francés son libertad, igualdad y fraternidad, los cuales se ven plasmados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, documento que a su vez fue inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Fue en agosto de 1789 cuando la Asamblea promulgó este documento que recogía muchos de los ideales liberales e ilustrados en los que creía la burguesía y la nobleza ilustrada. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es una de las principales herencias de la Revolución Francesa. Este documento sirvió de base para la primera Constitución de Francia, así como para el establecimiento de derechos de carácter universal, inalienables e inviolables. Estos derechos favorecieron principalmente a los burgueses, pero excluyeron a las mujeres y a los habitantes menos favorecidos económicamente. Actualmente conocemos o hemos escuchado hablar de los derechos humanos, pero se han preguntado, ¿cómo afecta la vida de las personas el no contar con los derechos fundamentales? A continuación, los invito a realizar la siguiente actividad. Observen algunos de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. E identifiquen ideas de la Revolución Francesa que siguen vigentes en la actualidad. También pueden consultar estos documentos en su libro de texto, en alguna biblioteca o, si les es posible, buscarlos en Internet. Posteriormente, contesten las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿Qué aspectos incorporan los fragmentos de la Declaración de 1948 respecto de la de 1789? ¿Qué derechos destacarían y por qué? ¿Qué importancia tiene la Declaración de 1789 en la actual concepción de derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque el documento no fue obligatorio para los estados, pero fue la base para el reconocimiento de los derechos por parte de estos. Los estados deben contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de sus comunidades su mayor realización, con pleno respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos. Pero se han preguntado, ¿por qué aún persisten formas de discriminación e intolerancia? Y no solo eso, maestra. ¿Por qué solo se mencionan los derechos del hombre? ¿Dónde quedan los derechos de la mujer y de los niños? Vamos por partes. En 1791, en protesta por el privilegio que daban a los hombres en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympe de Gouges, escritora y política francesa, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde propuso la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este documento constituye uno de los primeros en que se defiende la emancipación femenina. Ella consideró que si se hablaba de igualdad entre los hombres, también debía decirse con claridad que había derechos iguales para ambos sexos. Interesante, ¿verdad? ¿Qué aspectos destacarían del pensamiento de Olympe de Gouges? ¿Por qué? ¿Actualmente consideras que hombres y mujeres tienen los mismos derechos? ¿Por qué creen que en 1948 se denomina a la Declaración como un texto de derechos universales y no del hombre y del ciudadano? Es importante reconocer que los derechos son todo aquello que necesitan las personas para disfrutar de una vida digna, sin importar la situación física de cada persona. Y las leyes deben garantizar a todos los seres humanos una vida digna, mediante el ejercicio y respeto de sus derechos. Pero como hemos visto, mientras que las mujeres ganaban derechos que durante siglos les fueron negados, los niños quedaban sin leyes que protegieran su sano desarrollo. Quizás se consideraba que, de forma natural, los padres velaban por la seguridad de sus hijos. Para ello, en 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños, que recogía los principales principios de la Declaración de Ginebra en 1924, pero fue hasta 1989 cuando la UNICEF promovió un tratado especial para garantizar el bienestar de los niños, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. Plantea las condiciones básicas que los gobiernos deben establecer para el pleno desarrollo de la niñez y proporcionar servicios de salud, educación, protección y auxilio, libertad para jugar y para expresarse, derecho a la identidad, el amor y a la integración en la sociedad si tienen alguna discapacidad. México, al igual que muchos países, ha integrado la Convención de los Derechos de los Niños en su Constitución. Es muy clara la influencia de la Revolución Francesa en nuestra vida diaria, maestra. Gracias por la lección de hoy. Ha llegado el momento de concluir la sesión. Con todo lo anterior, podrán retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionar sobre ellas. ¿Cuál es la importancia y el legado de la Revolución Francesa en la actualidad? ¿En qué aspectos están presentes? ¿Cuál era el escenario de los derechos humanos en el siglo XVIII? ¿Cuál era la situación de hombres y mujeres y cómo es el escenario actual de los derechos humanos? Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto, bloque 1,
en el apartado Revoluciones, Burguesía y Capitalismo. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Además, les invito a continuar construyendo el reto que se planteó al inicio de la semana, el noticiario. Podrán agregar imágenes, información que ustedes escriban a partir de sus reflexiones de la sesión, en forma de reporteros, por ejemplo, una entrevista que realicen a Olympe de Gouges. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela de regreso. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas